Continuamos en vivo con más Sama Noticias, recibiendo invitados en este segundo bloque porque ya está junto a nosotros el doctor en Sociología, Roberto Dacuña. Siempre es un placer contar con él. ¿Cómo está, Roberto? Muchas ¿Cómo gracias por está? venir. Buenas tardes. Para mí es un placer también poder compartir con ustedes un rato. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador. Y bueno, y en este caso también nos visita para hablar sobre el comportamiento social en este momento en nuestro país. Miramos, quienes quizás tenemos un poco más de años y tenemos algunas crisis sobre la espalda en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Como suele suceder, cómo se está comportando la gente ante este momento que es verdaderamente histórico, ¿no? Con cambios muy profundos en nuestro país. Vos sabés que es interesante porque acá para los sociólogos, para los analistas sociales, es un momento particular porque tenemos que hacer un esfuerzo profundo por generar ese ejercicio de distanciamiento que, como estamos implicados en la dinámica de lo social, en cómo se van reestructurando los procesos, nos resulta igualmente difícil que cualquier otro ciudadano. Pero en clave analítica tenemos que tratar de tomar ese necesario distanciamiento. Hay una cuestión que a mí me resulta muy interesante, que es cómo hacemos para comprender lo que nos está pasando. Tantos cambios y pareciera esa ausencia de reacción. Tantos cambios que nos desestructuran. Claro. Básicamente, la clave que yo creo que hay que tener en relación al nuevo gobierno y a la nueva figura presidencial de Milei es que él, en su génesis, tiene un sentido desestructurante porque, digamos, ataca una categoría fundante de los sentidos de lo social, que es la categoría de Estado. El Estado es lo malo, el Estado es el enemigo y hay que atacar del Estado. De ahí en más devienen el otro conjunto de significaciones y de procesos de resemantización. Esa idea de el Estado es lo malo no solamente va en clave de definición de la casta, sino de que nosotros fuimos parte de ese Estado. Digo nosotros todos, ¿está bien? Es una idea disruptiva, pero no repentina, podríamos decir. Hay una construcción desde hace tiempo sobre esta mirada. Por supuesto, acá no podemos dejar de mirar el proceso por el cual justamente una figura como la de Milei y ese carácter mesiánico, ese carácter disruptivo, ese carácter desestructurador, genera el impacto que genera y la adhesión social que genera. Se tienen que dar condiciones estructurales. Nosotros no podemos olvidar un fenómeno fundamental que es el de la pandemia. ¿Está bien? En donde se reconfiguran en clave global una cantidad de sentidos y de significados que el anterior estado de situación, el anterior status quo definía y daba orden. ¿Estamos de acuerdo? Esa sensación de anemia, de no contar con la certeza de que esos sentidos ya establecidos, el derecho a, la posibilidad de la diversidad, la posibilidad de repensarnos en este mundo, empiezan a ser inocuos y empiezan a no tener el efecto social que se planteaban y se proponían. Bien, eso es excelente. Y en este contexto podemos decir que la sociedad se va acostumbrando también, por ejemplo, al ajuste que se está llevando adelante por una incidencia de lo que también se vivió durante la pandemia, ¿o no? Distintos autores plantean que justamente la grieta y quienes formaban parte de las dos facciones de esa grieta no lograron interpretar la época. Y uno piensa en clave de grietas y pareciera que son los liderazgos de esa grieta los que definieron estos sentidos, pero en realidad nosotros hemos estado implicados. Somos nosotros mismos como sociedad los que no lográbamos dar cuenta de lo que nos sucedía, bien, o que verdaderamente es eso que nos sucedía nos significaba situaciones de verdaderamente necesidad de cambio, que justamente él vino a cubrir. Hay un autor que plantea que él vino a encontrar ese lugar en donde había oscuridad y a plantear justamente el cambio en clave estructural. Bien. Pero esto no sucede acá solamente en Argentina, claro. Digamos, esto ocurre en otros países también. No es, digamos, tiene un origen en clave sociológica, tiene un sentido. Es decir,
el modelo anterior no logró resolver, y claramente lo vemos en clave estructural, cuando pensamos el aumento de la pobreza, ¿sí? Los modos en que se libraban las batallas en clave de generar nuevos derechos, pero que se seguían segmentando y se seguían generando procesos de segregación, y eso la ciudadanía dijo, bueno, a ver, si el discurso igualitario no resolvió mis problemas, ¿por qué debiera yo seguir ahogando en esa clave, digamos, ¿no? Y viene ahí Milei a plantear, pero claro, vos lo decís, pero esto tiene una fuente anterior. Bueno, nunca el discurso de la meritocracia se fue de la sociedad. Nunca las lógicas meritocráticas y la idea del me salvo yo se salieron, porque nunca salimos de las lógicas capitalistas, digamos, ¿no? Y fue potenciado por la pandemia esta idea, Totalmente, creo, claro, ¿no? claro. Pensábamos que íbamos a salir mejores, pero por supuesto. creo que en líneas Es generales así. hay más individualismo. Exactamente. Ha pasado mucho en la región, trato de contextualizarlo y no hacer tan larga la pregunta, ¿no? Pero ha pasado en otros países en los cuales se ha pasado de gobiernos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es un síntoma que también sucede en nuestro país, este péndulo que va y viene. Quizás se busca bajo la misma idea de cambio, de revolución, no sé. Bien. Lo que antes se ponía sobre una mirada más de izquierda, ahora más sobre la derecha. Bien, vos sabés que es interesante, porque ¿qué significan las izquierdas y las derechas hoy? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y ese sentido pendular, yo vuelvo a decir que nosotros lo podemos analizar en claves digamos, de políticas y de lógicas de políticas y de lógicas discursivas. Pero en claves estructurales, lo que uno puede advertir y atraviesa los últimos 30 años y los procesos de democratización en la región es que requieren, tanto sea en clave de derechas o en clave de izquierda o de centros derechas, diría yo más que de derechas, y de centro izquierda, un origen de carácter carismático, es decir, en donde aparece esta lógica populista, y es decir, estos sentidos de la salvación en un líder que justamente viene a colmar las necesidades en claves de escucha y en clave de deseos y esperanzas. Eso nosotros lo tenemos presente no desde Milei, sino desde los gobiernos anteriores. Y muchas de las estrategias electorales de distintas fuerzas han puesto la atención en eso, en la figura, en la persona. Entonces yo diría que lo pendular uno lo puede pensar en clave de políticas, pero no lo puede pensar en clave de los sentidos de la política, porque los últimos 30 años han estado construidos, y sobre todo en Latinoamérica, pero en la Argentina en particular, desde lógicas de gobiernos en donde la figura, ¿está bien? El líder carismático es el que orienta estos procesos políticos. Eso no se ha perdido. De hecho, yo encuentro muchas impotencias de lo que podría hoy llamarse el kirchnerismo en cuanto a la prepotencia del discurso mileísta. Si uno piensa hace 10 años atrás, encontraba exactamente lo mismo de aquellos antikirchneristas que se sentían también avasallados en sus derechos, en sus posibilidades de expresarse. Entonces digo, esto tiene que ver justamente con un modo en el que se construye el sentido de la política, que es lo que yo creo que Milei vino a plantear, un sentido disruptor total. Ese sentido disruptor da pareciera un sentido de cambio de época para aquellos que acompañan este proceso, que están conformes con este sentido de esperanza, pareciera una nueva época. Para aquellos que son críticos y que plantean un sentido crítico, inmediatamente recuperan el factor histórico y dicen, esto es la vuelta a los 90. Claro. ¿Está bien? Y nos vamos a encontrar con estas dos miradas. Yo creo que ahí está más bien lo que uno podría pensar en clave de, digamos, pensamientos antagónicos o posicionamientos antagónicos. Y no los pensamos en clave de izquierda o derecha. ¿Bien? Es interesantísimo. Por último, Roberto, es difícil hablar de qué se puede esperar, ¿no? Pero claramente nuestro país ha dado muestra, y la sociedad en sí, de tener en muchos casos vuelcos de un día para el otro, ¿no? Ser muy intempestivo. ¿Podemos estar frente a eso o por ahora estamos viendo un apoyo muy importante a esta situación y el aguante presente, por decirlo de alguna forma? Ahí hay una cuestión que es muy interesante, porque Milei, cuando establece pareciera este nuevo sentido
que es, si el Estado es el enemigo, todo lo que vino de la mano, bien, con el Estado es el enemigo y es lo malo, entonces él está parado sobre una base en donde todavía no está en una etapa de diagnóstico y de reconocimiento de todo lo malo, y tiene esa base social y esa legitimidad social que, digamos, que acompaña todas esas lecturas. Hay otra cuestión que también es complicada, que es que los procesos y los costos sociales que están teniendo las medidas de Milei se están convirtiendo en procesos sectorializados. Bien. Digamos, yo hablaba fuera de micrófono del algoritmo, ¿no? Sí. Por lo general es la percepción de uno que está muy últimamente marcada por las redes sociales. También pasa en la realidad en un punto en lo que son las vivencias propias y la cercanía. Se hace, digamos, lo que pasa es que Milei logra en ese algoritmo entrar y presentarse en todos los espacios, está bien, como, insisto, como esa lógica y como un líder carismático que se mete por todos los rincones que se puede meter, ya sea desde la lógica oficialista, pero también desde la oposición. Mientras tanto, todas las otras fuerzas antagónicas se sectorializan. Claro. Terminan siendo sectoriales y recurriendo además a categorías que él ha resemantizado, rediscute y pone en cuestión. Lo público, el derecho al trabajo, los derechos a la educación, a la salud, resultan absolutamente sectorializados, ¿sí? Se convierten en intereses de un particular. ¿Bien? Eso es lo que uno está advirtiendo en este sentido, ¿no? Perfecto. Roberto, un placer como siempre. Muchas gracias por favor, por el un placer ratito. para mí participar.